El último artículo, el artículo cuarto de la cuestión 182. San Gregorio Magno tiene ese libro que se llama La Regla Pastoral, que para los pastores, para los obispos, los sacerdotes, ¿no? Y donde dice, el pastor debe ser el primero en la contemplación y el primero en la acción, las dos cosas. Es decir, la acción no quiere decir, como siempre les digo, no es cuestión de el hacer cosas, ¿se acuerdan, no? La vida activa consiste en el ejercicio de las virtudes, la vida virtuosa. Entonces el pastor tiene que ser un contemplativo y un santo, las dos cosas. ¿Eh? El pastor tiene que ser, como dice, ¿no? El primero es el perfecto en la contemplación, porque el que tiene que predicar, tiene que enseñar, guiar. Y el perfecto en las virtudes, tiene que ser ejemplo de virtudes. Un hombre santo. Por eso, dice Santo Tomás, cuando para elegir un obispo, hay que elegirlo entre sacerdotes, ¿no? Que estén en esa etapa de la vida espiritual, la etapa perfecta, que se llama la vía unitiva, en la unión amorosa con Dios. Porque el obispo tiene que tener esa perfección. O como dice San Dionisio, tiene que ser divino, la plenitud de la contemplación y la plenitud de la vida activa, es decir, las virtudes. Bueno, entonces plantea acá Santo Tomás, dice, bueno, pero nosotros, que no somos obispos, ¿no? Y no somos santos tampoco, pero para ser contemplativos y ser virtuosos, eso hay que ser, son los dos, como se dice, los dos aspectos, las dos caras de la misma moneda, ser contemplativos y ser virtuosos. Como dicen creo que alguna vez les comenté, la conferencia episcopal latinoamericana en Santo Domingo, en 1982, 82 creo que fue, 1900, perdón, 92, dice que la prioridad en los, en la prioridad en la pastoral debe ser la santidad y la contemplación. Es esto mismo que estamos diciendo, santidad y contemplación. Bueno, pero fijémonos, por ejemplo, la Santísima Virgen María, que fue inmaculada, llena de gracia. Llena de gracia quiere decir la plenitud de la santidad, de las virtudes, y la plenitud de la contemplación, ¿no es cierto? Llena de gracia. La Santísima Virgen fue, desde el primer instante de su concepción inmaculada, fue perfecta en santidad y contemplación, en los dos aspectos, en las dos caras de la misma moneda. Tuvo esa perfección. Es decir, en ella no hay esto que estamos acá tratando de descubrir, en ella no hay problema, ¿no? Pensemos en Adán y Eva, cuando fueron creados. Fueron creados en santidad y en contemplación. ¿Sí? Las dos caras de la misma moneda la tuvieron ellos en perfección. Después, como sabemos, por el pecado original, etcétera, ¿no? Pero cuando Dios los creó, les dio esa perfección humana y perfección natural y sobrenatural, las dos cosas, ¿no? Entonces, eran perfectamente santos, virtuosos y perfectamente contemplativos, hasta que fallaron por la soberbia. Bueno, pero en ellos, cuando fueron creados, tampoco se plantea esta cuestión que dice Santo Tomás, dice si la vida activa es anterior o posterior a la vida contemplativa. En ellos no hay problema. En nosotros es el problema, que tenemos que resolverlo. Pero también pongamos otro ejemplo. Un niño recién bautizado que va creciendo, ¿no? Entonces, poco a poco, el niño empieza a aprender, primero a aprender a hablar, ¿no es cierto? Aprender a caminar, esas cositas, y después va empezando a aprender a rezar el niño. La mamá le enseña.
¿Quién es Dios? ¿Quién es la Santísima Virgen María? La mamá le va enseñando el Evangelio, por ejemplo, las palabras del Evangelio, etcétera, ¿no? Hay un método de catequesis que lo llaman del buen pastor, que justamente es para aplicarlo a niños pequeños, antes pongamos, antes de la edad de primera comunión, en los 7 años, ¿no? A los niños de 4 años o 5, ya se le va explicando el Santo Evangelio, ¿no? Entonces, los niños pequeños, bautizados, ¿no es cierto? Los niños pequeños tienen una santidad de vida, todavía no tienen malicia, todavía no tienen pecado, y fueron bautizados y tienen todas las virtudes cristianas, fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, humildad, mansedumbre, misericordia, etcétera, todas las virtudes infundidas en el santo bautismo. Y eso tienen todo, no hay ningún problema, ¿no? Porque todavía no tienen la malicia ni el pecado. Y además tienen la virtud, llamémosle así, ¿no? O la capacidad sobrenatural de la contemplación, que viene con el bautismo, con la gracia santificante, con la gracia que nos hace agradables a Dios. Y como la mamá le va enseñando, entonces el niño tiene a la vez santidad y contemplación. Pero fíjense una cosita, ¿no? No tiene, o tiene muy poquito, de conocimientos, porque el niño, ¿viste? No tuvo tiempo todavía. Tiene poco de conocimientos, pero no significa poco de contemplación. ¿Eh? Si las poquitas cosas que la mamá le va enseñando van alimentando su contemplación, el misterio de Dios. Los niños son, por ser niños, como dice el Evangelio, hacerse como niños, porque los niños son buenitos y contemplativos. Todavía no tienen la malicia ni el pecado. Y son muy receptivos de todo, ¿viste? No solamente de la religión. Todo lo que la mamá le va enseñando, lo cantan porque son, como dice Aristóteles, cuando uno nace es como una pizarra, dice una tabla, ¿no? Tabula rasa quiere decir como un papel en blanco, ¿no? Apto para recibir cualquier escritura. Entonces, si la mamá le va enseñando bien, el niño va aprendiendo bien. ¿Se entiende más o menos, no? Entonces, la San Juan de la Cruz dice, muchas veces, ¿no? Dice, para adquirir las virtudes cristianas, ¿no es cierto? Las virtudes cristianas se pueden adquirir por el ejercicio, supongamos, de la misericordia, ¿no? La castidad, de la humildad. Hay que ejercitarse en eso. La sobriedad. O, dice San Juan de la Cruz, la contemplación de los misterios de Dios infunde en nosotros las virtudes. Por dos motivos. Primero, digamos así, por imitación. Porque yo voy leyendo el Evangelio, veo cómo se comportaba la conducta de Cristo, cómo se portaba Jesucristo. Y eso, y bueno, yo quiero imitar a Cristo. ¿Se dan cuenta? El contemplar los misterios de Dios, de Cristo, y si yo voy viendo y digo, bueno, así tengo que comportarme yo. Por una parte, como decía, por imitación. Y por otra parte, por una infusión. Dios infunde, inspira en el contemplativo las virtudes. Entonces, en este caso también se da santidad y contemplación, decimos, las dos caras de la moneda, se dan en el contemplativo. Van viendo, ¿no? Todos los ejemplos que puse, las personas, la Virgen, Adán y Eva, Jesucristo, ¿no? En los niños y los contemplativos, eh,
tienen en sí mismo las virtudes, la vida virtuosa y la contemplación del misterio divino. Las dos cosas. Bueno, Padre, sí. ¿dónde se enseña con ese método a los niños? Por ejemplo, Ah, sí. En Santa Fe ¿Para yo lo he prepararlos visto para el sacramento de de la comunión? ¿O... antes de la Ah, comunión. Perdón, ¿y, padre, en y la hay libro? parroquia San Miguel Arcángel de las Heras se enseña a los niños con ese método. Bueno, ¿Hay algún libro para eso? mire, debe haber libros, pero sobre todo está la persona, el catequista, que sea hábil para ¿Preparado eso, para ¿no? eso? Claro. O sea, adaptado a la infancia, la catequesis, es decir, no es una cuestión solamente doctrinal, sino hay una especie de, como una paraliturgia, con un altar, encender velas, cantos, etcétera, todo lo que Hay va, un método para hacerlo. el método, digamos, el método litúrgico, Qué realizar una lindo, tendríamos que liturgia. conocer. ¿Cómo? Qué lindo, qué lástima que no haya un libro para leer y aprenderlo. Yo que... Bueno, debe haber libros, yo no lo conozco, ¿no? Pero yo lo que hacía cuando daba catecismo hace mucho, tenía catequistas para los niños chiquitos y otro catequista para los grandes, porque es distinto, porque el niño es distinto del muchacho, digamos, ¿no? Entonces era así. Claro, pero ese niño la- no está ya asistiendo a la iglesia, no está convocado, no está, no hay nada porque para sí, ofrecerle en las sí, comunidades normalmente. en las parroquias. Bueno, pero hay que hacerlo, Mm, porque ya entonces ya de pequeño ya el niño va creciendo en las virtudes y en la contemplación. claro. Después llega a cierta edad en que todo se estropea por la adolescencia y todo eso, bueno, pero ya tiene una buena base, o quizás no se estropea. Ahora, vamos a nosotros, que no somos ni santos ni contemplativos. ¿Qué hacemos? Entonces, y acá es lo que dice Santo Tomás, en el artículo cuarto, dice, este, vamos al, dice, la vida activa es anterior en el tiempo a la vida contemplativa. Como ya lo hemos visto, porque para ordenar, eh, digamos, ordenar las pasiones. ¿Se acuerdan que hablamos las pasiones desordenadas, cómo apagan o cómo disminuyen la capacidad contemplativa? Sobre todo, hemos dicho, ¿no? La iracundia y la lujuria. Son los dos vicios, ¿no es cierto?, que máximamente detienen la mente, el espíritu, en luz, y la psique detienen la atención de la persona en este mundo, en la mundanidad, mejor dicho, la lujuria y la iracundia. Y por eso la castidad y la mansedumbre son las dos virtudes que máximamente favorecen la vida contemplativa. Pero en general todas las virtudes. Entonces si uno, supongamos, uno dice, yo soy muy, me enojo siempre, me peleo con todos y quiero ser contemplativo. No, no podés ser contemplativo. ¿Te das cuenta? Porque sos un peleador. Quizá por temperamento o por vicio. Lo mismo la lujuria, la gula, la ebriedad, la mentira, la injusticia, la malicia. Todos los pecados y los vicios me impiden la vida contemplativa. Son trabas porque atan la atención de la persona, el querer, ¿no? El espíritu, lo atan a la mundanidad, a la vanagloria, ¿viste? Al egoísmo, a la soberbia, y etcétera. Atan. Por eso dice entonces, dice Santo Tomás, ¿no? En este artículo de la Suma, dice San Gregorio, la vida activa es anterior en el tiempo a la vida contemplativa. ¿Por qué? Porque vamos a la contemplación desde las buenas obras hacia la contemplación. Si las buenas obras preparan el espíritu humano, las buenas, ¿cuáles son las obras buenas? Como yo siempre le digo, no por la obra, sino por la voluntad. Porque quizás yo querría.
supongamos, ¿no? Yo querría ir a misionar a la China, ¿no? O al África, ¿no? Para la conversión de los ateos, de los musulmanes, de los comunistas, ¿cierto? Yo quería y no puedo, porque yo ya estoy viejo. Entonces, irme a la China ahora no voy a llegar, me muero en el camino. En la voluntad están las virtudes, no en la acción o no en la obra. Ahora, si yo pudiera, lo haría, y quizás no puedo y lo hago. Por eso, las buenas obras, ¿sí? Las obras santas, las obras piadosas, la intención santa y piadosa, me lleva hacia la contemplación. Esa es la respuesta que da Santo Tomás. Y después sigue diciendo, bueno, la vida contemplativa es sentir anterior a la vida activa. ¿En qué sentido? Porque dice, pone dos sentidos distintos, ¿no? Es decir, en cuanto a la importancia. ¿Por qué? Porque la vida contemplativa se ocupa, insiste, dice Santo Tomás, insiste eso, ¿no? Está dedicada insistentemente en la búsqueda y descubrimiento de la verdad divina. Es decir, el objetivo propio de la vida contemplativa es Dios, en sus misterios. Es el objeto o objetivo más perfecto. Por eso entonces dice, la vida contemplativa mueve y dirige la vida activa. Es decir, yo quiero ser bueno para poder amar a Dios y a mis hermanos, ¿no? Pero primeramente quiero ser bueno para poder amarlo a Dios, porque yo no entiendo a Dios. No lo entiendo porque yo soy malo, porque tengo egoísmo, porque tengo soberbia o iracundia o lujuria o lo que fuera, ¿no? No lo puedo, lo leo el Evangelio, leo el Catecismo y entiendo la explicación, pero no percibo intuitivamente, contemplativamente, el misterio de Dios. Entonces dice, la vida contemplativa mueve y dirige la vida activa, el obrar virtuoso. Y aquí hace referencia a lo que llamamos la razón superior y la razón inferior, que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? La razón superior es esa parte del alma y de la inteligencia humana que intuye el misterio de Dios, las verdades divinas. Y la razón inferior es la parte del alma, o de la psiquis, o del espíritu, ¿no? Que ordena mi comportamiento, mi conducta. Por eso entonces dice, la razón superior, que es principio de la contemplación, dirige y mueve, ¿no? A la acción, a la razón inferior. ¿Se entiende más o menos, no? En segundo lugar, una cosa puede ser anterior en cuanto a de dónde nace. En ese sentido, la vida activa es anterior a la vida contemplativa. ¿Por qué? La vida activa, las virtudes, acuérdense bien, la vida activa dispone y prepara hacia la vida contemplativa, como hemos visto tantas veces. ¿Por qué? Eh, Como ya hemos dicho, ¿no? En efecto, la disposición, en este caso, la disposición del alma por las virtudes, me dispone, me prepara. Si soy bueno y santo, la disposición es anterior a la forma que quiere decir, a la, digamos, a la idea perfecta. En este caso, la vida contemplativa. La disposición anímica, psicológica no, anímica, espiritual, ¿no? Para la contemplación, esa disposición es la vida activa, es decir, la vida de santidad de las virtudes. ¿Se entiende, no? Es muy importante esto, porque nosotros estamos apurados y queremos rápido ser contemplativos. ¿Sí? Entonces agarramos los libros, empezamos a leer. Leemos la Biblia de memoria, empezando por el Génesis hasta el Apocalipsis. Leemos la Suma Teológica, leemos las obras completas de San Juan de la Cruz. Y claro, como estudiamos tanto, los dominicos sobre todo, ¿no? Que estudiamos tanto, entonces ya somos contemplativos. No, el estudio, la estudiosidad es una virtud
sí, pero no es la única virtud. La estudiosidad, curiosidad, la estudiosidad me prepara, efectivamente, soy yo, porque por lo que decía San Agustín, la búsqueda y el descubrimiento de la verdad de Dios. Entonces, la estudiosidad es buscar cómo es Dios. Esa es Fray, nuestra preocupación. ¿Qué dice? sí, esto lo que usted está explicando sería de la disposición anímica, tener el deseo de conocer a Dios o de amar mejor a Dios, Sí, sa- eh, el es deseo. decir, sabiendo en mi caso, siempre que Claro. siempre El me deseo falta, como que es algo no, de la voluntad. Quiero. exacto. La animosidad es como el deseo de buscarlo en la lectura En divina, todos la lados, ¿no? oración y demás. Por eso la gran importancia de saber elegir los libros que leemos. Amén. Exacto, Primero, no leer pavadas, exacto. no leer cosas tontas ni cosas malas. Y la curiosidad, que yo le hice mención recién, la curiosidad es un vicio, ¿no? La curiosidad significa buscar, eh, descubrir, buscar el conocimiento de lo que fuera, en este caso, de Dios, en libros o en escritos dudosos, ¿eh? Pero interesantes. Yo siempre les hablo sobre las revelaciones privadas. En la revelación privada, si es verdadera o es falsa, ojo, cuidado, porque las falsas son más interesantes que las verdaderas, ¿eh? Porque tienen más efectos especiales, ¿viste? Como en las películas de Hollywood, más cosas raras, llamativas, como María Sima. Uf, se le aparece en la sala del purgatorio, ¿viste? Si ya sabemos que existe el purgatorio, y hay toda una teología católica sobre el purgatorio. Ah, pero como lo dijo María Sima, entonces ahora sí. ¿Ve? Esa es la curiosidad, buscar cosas fantasiosas, llamativas y no sé qué. Y eso no te lleva a la contemplación, porque no es buscar, sinceramente, eh, la búsqueda y el descubrimiento del misterio de Dios, sino la búsqueda de las curiosidades. Después dice entonces, la vida contemplativa no se ordena a cualquier género de amor de Dios, sino al amor perfecto de Dios, la vida contemplativa. Porque es el amor de Dios y el amor al prójimo siempre está incluido, no se me van a olvidar, pero el amor de Dios por sobre todas las cosas. Tanto que el amor al prójimo, que va siempre incluido en el amor a Dios, uno, sin dejar de ejercitar el amor al prójimo, pero uno lo hace como abstraído, como olvidado del prójimo, no es que se lo olvida, sino que lo hace casi sin darse cuenta. Hace el bien al prójimo, ¿viste? Por un instinto espiritual. Es como muchas cosas de nuestra vida espiritual que no la fabricamos nosotros, o mejor dicho aún, no la buscamos nosotros, sino que Dios nos la da. Yo recuerdo cuando llegué al laico hace 50 años atrás, tenía 18 años, más o menos 19, y no sé de dónde saqué un libro de Fray Luis de Granada, el libro de la oración y la meditación, hace 50 años, todavía me acuerdo, ¿no? Y yo no tenía ni idea de nada. Y encontré ese libro en mi casa, me puse a leerlo, Dios me puso en mis manos, o lo mismo la vocación al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa, Dios lo pone, no lo fabricamos nosotros. Pero la vida activa es necesaria para todo género de amor al prójimo. De ahí dice San Gregorio, sin la vida contemplativa, sin la vida contemplativa pueden entrar en el cielo aquellos que no descuidan el amor al prójimo. Acá está diciendo, por ejemplo, ¿no? Los políticos, un político que, que realiza el bien común social, que es el oficio del político, el trabajo que tiene el político, ¿no? Un político que se ocupa del bien común de la sociedad,
sea del país, de la provincia, del municipio, o del barrio, lo que fuera, ¿no? Si no descuida esta tarea, puede irse al cielo, porque está realizando la obra que tiene que hacer virtuosamente. Entonces, si no descuida las buenas obras que tiene que hacer, se puede ir al cielo, aunque no sea una monja de clausura, porque nosotros pensamos muchas veces que para ser santos hay que meterse en un convento. Y no, no tiene nada que ver, o puede tener algo que ver, no sé. Pero eso me pasó una señora muy buena y muy equivocada, discúlpeme. Pensaba que sus hijos no se podían salvar e ir al cielo si no eran sacerdotes. Entonces los mandó a todos al seminario. Ella los mandaba al seminario. Y bueno, de todos los hijos, uno solo quedó sacerdote, porque los otros se dieron cuenta que no era su vocación. Es decir, para ser santo, ir al cielo, no hace falta ser una monja de clausura. Hace falta que el bien que tenemos que hacer, sea el político, el militar, la maestra, o el carpintero o el zapatero, el bien que tenemos que hacer, lo hagamos. ¿Ve? La vida virtuosa. Pero además agrega San Gregorio, ¿no? Pero sin la vida activa no se puede entrar al cielo. Es decir, sin la vida virtuosa no se puede entrar al cielo, por más que todos los días leamos el Evangelio. Por más que todos los días hagamos la lección divina y leamos esto y hagamos adoración al Santísimo y todas las cosas que ustedes quieran hacer, ¿no? Sin la vida virtuosa no se puede entrar al cielo. Por más que seamos o que pretendamos ser grandes contemplativos, no se puede entrar al cielo si descuidan las buenas obras que pueden hacer. De las monjas de clausura, capaz que no se salvan, quizás no vayan al cielo, porque se dedican a rezar todo el día y se portan mal en el convento. No viven virtuosamente. Entonces, para entrar al cielo, como decimos, las dos caras de la moneda, la contemplación y la santidad de vida. Entonces sí, por eso entonces dice, este, como pone desde el principio, ¿no? La vida activa, es decir, la vida de santidad virtuosa, y la vida contemplativa del conocimiento amoroso y admirado y asombrado de los misterios de Dios, las dos tienen que ir dos caras de la misma moneda. Después dice, en nosotros, como yo le decía al principio, en la Virgen María, en Jesucristo, en el niño, la santidad de vida va a la par de la contemplación. Ahí no hay ningún conflicto ni nada. En nosotros, que no somos niños, ni somos santos, ni nada, ¿no? Dice, se va de la vida activa a la contemplativa, de una a la otra. Tenemos que ir, es un trabajo, como tejer con dos agujas. Tic, 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 tic. Con dos agujas y con una sola no se puede. Con las dos vamos tejiendo, destejiendo. Se va de la vida activa a la contemplativa, pero de la activa a la contemplativa, de la vida, ejercicio de las virtudes santamente a la contemplación del misterio de Dios. Pero se vuelve de la contemplativa a la activa. ¿Por qué? Porque la vida, acuérdense la palabra de Cristo, sed santos como Dios es santo. Contemplando los misterios de Dios, descubrimos cómo debemos comportarnos nosotros. Por eso, la vida contemplativa dirige la vida activa. Se vuelve de la vida contemplativa a la activa en el orden de la dirección, para que la vida activa sea dirigida por la vida contemplativa. Por eso ponía Platón, y los filósofos son los que tienen que dirigir la vida social, y no los economistas. Una sociedad dirigida por economistas. Y bueno, puede ser que funcione la plata, pero la plata
el dinero no es todo en la vida social. El dinero es un aspecto de la sociedad. La vida social tiene mucho que ver con la familia, por ejemplo. La vida social tiene que ver con la belleza, ¿no? Con la sabiduría y menos con la plata, ¿no? En el sentido, los- no siempre, pero pareciera, pareciera que los países más ricos son los menos contemplativos. ¿Qué pasa acá? Hay un desorden. Porque la vida activa debe ser dirigida por la vida contemplativa, por los sabios, por los filósofos, los teólogos. Del mismo modo que se adquiere el hábito mediante las acciones. Fíjense, yo siempre le cito ese industrial famoso, Henry Ford, el de los autos, construir autos, el Ford, que es famoso porque son buenos autos, ¿no? De mucha durabilidad, etcétera. Bueno, y le preguntaron, ¿cómo hizo usted para hacer tan buenos autos? Y él dice, porque a mí no me interesan los negocios, me interesan los autos. ¿Eh? El conocimiento le entusiasmaba el auto, la mecánica y todo eso, ¿no? Y por eso salieron bien los autos. Es decir, eso llevado al ámbito de la tecnología, ¿no? Pero en lo social, en la vida humana, la contemplación dirige, indica, mueve, etcétera, cómo debe ser la actividad de la persona. Y por último dice Santo Tomás, bueno, digamos, hacerse monja de clausura, ¿no? O casarse, ¿no? Vida contemplativa, vida activa. Son dos modos de vida distintos y eso depende mucho del temperamento de la persona. ¿Viste? Hay personas que tienen que estar siempre haciendo cosas porque son más nerviosas, porque, bueno, tienen que ser contemplativas en tanta actividad que realizan. Y hay personas que son muy tranquilas. Yo me acuerdo cuando yo era niño, a mí me gustaba leer, me regalaban libros en los cumpleaños. Y bueno, un temperamento más pasivo favorece más dedicarse a la vida contemplativa. Pero eso es cuestión de temperamento, no de santidad. Y en eso, bueno, si Dios te da este temperamento, dedícate más a la sabiduría, a la filosofía, a la religión, ¿no? Y si Dios te da este otro temperamento, dedícate más a hacer el bien al prójimo, etcétera. Por eso dice, al final dice Santo Tomás, muchas veces el amor anima a trabajar, incluso a los más perezosos, al más flojo, al más, este, al que no quiere hacer nada, pero el amor por una persona o el amor por Dios me mueve, ¿no? Este, yo siempre fui tendiente sí, a la pereza, porque más sedentario, ¿no? Me acuerdo una vez era para el 8 de diciembre, y tenía las primeras comuniones en una iglesia, en una capilla, en un barrio muy retirado de la ciudad, con calles de tierra. Bueno, había llovido muchísimo, ¿no? Entonces yo pensaba, no, con el barro que hay, los niños no van a ir a la misa. Entonces me tiré a dormir la siesta y no podía dormir. Me remordía la conciencia, ¿no? Entonces dije, no, mirá si van los niños y yo no estoy. Así que fui, agarré el auto, se me quedó en el auto en medio del barro, tuve que caminar 10 cuadras con el barro, llegué a la capilla, estaban todos los niños esperándome para la misa. El amor mueve muchas veces a hacer las obras de Dios, ¿cierto? Incluso a los más flojos como yo. Y además a los más activos, ¿no? Que hacen cosas porque tienen más práctica o más facilidad para hacer obras, ¿no? Hay mucha gente que el amor a Dios lo mueve a retraerse a veces al ámbito de la contemplación. Entonces, quizás son más aptos para ir a misionar, para tener una parroquia.
o para tener 5 parroquias a la vez. Pero el amor a Dios, como el cura Brochero, que atendía muchas iglesias y trabajó muchísimo, el amor a Dios lo llevaba siempre en algún momento a retirarse a la contemplación, retirarse a rezar, a hacer adoración al Santísimo, sí, lo que llamamos vida contemplativa. Y basta. ¿Se entiende? Ustedes repasen la Suma Teológica, y bueno, y ejercítense, ¿no? En la santidad, contemplación. Bueno, si hay alguna pregunta ahora. Bueno, nuestro cielo está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. que Que la hizo bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.